El ataque contra la libertad de expresión ha sido una de las armas con las que ha cercenado lo que ha sido la izquierda, lo que se ha convertido para nosotros un arma que sin duda sigue acorralando las libertades civiles en el hemisferio. Países como Venezuela y Cuba, sus poblaciones son testigos de lo que ha sido este programa de escalada continua que va en contra de las libertades públicas. En Nicaragua el escenario similar, quizás, pero la presidencia de Daniel Ortega, junto con los cómplices de este gobierno, han sin duda articulado un mecanismo que poco a poco ha dejado a la población de ese país sin medios de pensamiento independiente para poder informar lo que sucede allí. De hecho, es tanta la persecución que periodistas, comunicadores de esa nación centroamericana, hermosa de por sí, han tenido que irse al exilio. Y vamos a conversar con uno de ellos, un colega que ha elaborado un documental que refleja el otro lado del exilio de esos comunicadores, y es cómo seguir informando y cómo seguir viviendo fuera de su querida tierra natal. Hablamos con Yeltsin Espinosa. Él es periodista nicaragüense, cofundador del medio digital Nicaragua Actual. Muchísimas gracias, Yeltsin, por esta conexión que acorta las distancias, pero mantiene de cerca el vínculo que a venezolanos, cubanos, nicaragüenses nos une, y es sin duda la necesidad de tener libertad en nuestras tierras, en nuestros países. ¿Cómo es en estos momentos el ejercicio periodístico fuera de tu patria? Soy testigo de ello, pero no en las mismas condiciones. Cuéntanos, por favor. En primera instancia, agradecerte por el espacio y decirte de forma general que existen al menos 300 periodistas nicaragüenses en el exilio. En su mayoría estamos en Costa Rica, el país vecino del sur de nuestra Nicaragua. Luego, tenés periodistas en España, tenés periodistas en México, así como en Estados Unidos. Y la complejidad de el realizar periodismo independiente, periodismo que fiscaliza el poder, periodismo que continúa llevándole al nicaragüense dentro y fuera de nuestra nación aquellos hechos que son hitos históricos que marcan la realidad y el contexto de nuestra tierra de lagos y volcanes, como bien la hacemos llamar, es sumamente complejo. Esto porque tenemos en Nicaragua una total imposición de censura. No existe periodismo independiente. No existen medios de comunicación a lo interno de Nicaragua que puedan hacer información, reporteo del contexto político de nuestro país. Eso no existe. Y quienes seguimos batallando somos los periodistas y los medios de comunicación que aún continuamos y que lo hacemos desde el exilio, como te lo decía. Hay ciertas barreras como el acceso a la información. La dictadura se ha encargado de cerrar todas las puertas, todas las instituciones, todos los organismos que brinden algún tipo de información para nosotros hacer noticia. Eso no hay entrada, no hay apertura. Además de ello, quienes están en Nicaragua y quieren denunciar, quieren colocar una queja, tienen el riesgo inminente de ser apresados, de ser acusados o por el régimen, criminalizados o por diferentes delitos que ellos han creado. Entre estos está la propagación de noticias falsas, está la desestabilización de, el Estado, del país, como lo hacen llamar, y por supuesto, llamar terroristas, a traidores de la patria, a quienes denuncian y a quienes informan. Yeltsin, hemos visto en Venezuela un esquema en el que por escribir en una red social puede ser llevado a prisión. Hay testigos lamentables que son víctimas incluso de este tipo de persecución. De hecho, el más reciente ocurrió hace tan solo aproximadamente una semana, semana y media, en la que una periodista de un medio de comunicación independiente fue apresada junto con su esposo, que es su camarógrafo, por dar un informe en torno al el incremento del peligro de la delincuencia en Venezuela ante el regreso de deportados venezolanos
que se encontraban en Estados Unidos y estaban involucrados con mafias organizadas. Este tipo de hechos genera autocensura. Siempre he sido del pensar que, además de la censura, otro problema grave por el que podemos caer incurso los periodistas de manera justificada ante el miedo de quedarnos al permanecer en nuestros países en estos tipos de regímenes es la autocensura. Y es aquí donde quizás es difícil seguir avanzando. ¿De qué manera se puede vencer respetando el temor genuino de los colegas que están en tu querida patria? Porque sin duda, de alguna manera, siendo fieles a esta bella profesión, muchas veces ingrata, pero hermosa al momento de lograr informar, ¿de qué manera transmiten esa información o si lo hacen a través de otras herramientas para que ellos no puedan resultar afectados? Cuéntanos. Mira, la pregunta es exactamente tirada al clavo porque representa una problemática enorme para nosotros los periodistas y el gremio independiente en nuestra Nicaragua. Yo te lo comentaba, no existe periodismo independiente dentro del país y los periodistas que han quedado han tomado la decisión de autocensurarse tal cual muy bien lo denominás y lo apuntás, o bien simple y sencillamente tratar de hacer un estilo de trabajo. Nosotros lo llamamos como topo, bajo tierra, para no ser identificado, para no ser víctima del régimen sandinista que evidentemente, si logra identificarlos, serán llevados a la cárcel o desterrados y desnacionalizados, como ya conocemos los patrones que se están ejerciendo. Este miedo, esta amenaza constante, hace que algunos periodistas prefieran guardar silencio y evidentemente dejar de hacer periodismo por resguardarse ellos y resguardarse su familia. Una situación, un pensar que es muy respetado por parte de quienes estamos en el exilio. Pero este otro lado, precisamente, los comunicadores del exilio, tratamos de jugarnos todas las cartas necesarias para seguir extrayendo información de Nicaragua, para seguir escarbando hasta lo más profundo dentro del círculo de poder, seguir monitoreando los medios de comunicación o medios de propaganda gubernamental, que es el término real que amerita este tipo de conglomerado mediático, identificar cuál es la noticia real, el trasfondo real de los tópicos que ellos mencionan. Es una tarea titánica porque te enfrentas también al descrédito por parte de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Te enfrentas a ciertos ataques cibernéticos de bots y estos ataques están ahora mismo coludidos con expertos de China, de Rusia. Esta es la situación real, es decir, por todos los flancos donde vos mires, el periodismo independiente nicaragüense está ahí en el blanco, pero sigue dando la batalla. El periodismo independiente. Tenemos una interrupción. En estos momentos estábamos conversando por la vía digital con Yeltsin Espinosa. Él es periodista nicaragüense, cofundador del medio digital Nicaragua Actual y está conectado desde Costa Rica. Así como nos comentaba, cerca de 300 periodistas independientes han tenido que abandonar esa hermosa tierra de Centroamérica debido a la persecución constante hacia el ejercicio del periodismo por parte del gobierno de Daniel Ortega. De hecho, hay reformas constitucionales en ese país que han adecuado la regla, han adecuado la Carta Magna para que la denuncia genuina, contemplada en acuerdos mundiales en los que sus consignatarios se comprometen a respetar el derecho a la libertad de expresión, el hecho de mencionar alguna molestia ante la administración pública representa una acusación para ser calificados como traicioneros de la patria, traidores de la patria. Y esto es lo lamentable, el hecho de que este tipo de situaciones con el tiempo se vengan acumulando dentro de un espectro de normalidad, donde las próximas generaciones no puedan distinguir entre esa libertad perdida y la libertad cercenada que existe y que donde quizás pueda generarse el próximo escenario para esas generaciones, sin aspiraciones a un cambio. Esto es lo que puede atemorizar a muchas familias que todavía viven en estas
en estos bellos países. Retomamos la conexión con Yeltsin Espinosa. Yeltsin, conversaba también contigo en relación al acceso a la población de estos medios independientes que están fuera de Nicaragua. Te lo comento porque en Venezuela existe un bloqueo tecnológico que, como tú lo sugieres, hay expertos de otros países que están interviniendo, apoyando a Miraflores para que los venezolanos dentro de nuestro hermoso país no puedan acceder a páginas que independientemente han venido informando a lo largo de las últimas décadas. Son expertos en Miraflores de cerrar canales de televisión, de cerrar estaciones de radio, de comprar estaciones de radio, comprar cadenas de periódico para anular la libertad a través de una hegemonía comunicacional. Pero también han establecido un cerco tecnológico para que no se accedan a ciertos dominios. ¿Eso existe también en Nicaragua? Mira, el guión es el mismo. Creo que se están peleando entre las tres dictaduras quién es el que mejor actualice ese guión para poder replicarlo en los otros países que están dominados bajo dictaduras. Muy bien lo mencionabas, Cuba, Venezuela. Trágico para la población lo que sufren. Pero en Nicaragua ahora mismo nos vemos enfrentados a, recientemente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo bloqueó los portales de internet que terminan en el .com.ni, que es la dirección precisa del país. Aquí se fueron al menos 5 medios de comunicación que aún conservaban el .com.ni. Es decir, ya la población nicaragüense no puede acceder a esos medios de comunicación a través de ese .com.ni. Pero ya nos habíamos preparado. Los medios de comunicación en el exilio se habían preparado y habían creado también otro tipo de entrada para poder darle el espacio y la oportunidad a los nicaragüenses que se sigan informando. Un paso adelante a la dictadura de Ortega Murillo, que intentó silenciar, tapar, censurar a estos medios de comunicación que evidentemente tienen gran audiencia en Nicaragua. Hasta ahora, es importante mencionarte, el régimen del dictador Daniel Ortega y la codictadora Rosario Murillo no ha bloqueado el acceso a redes sociales como Facebook, como el canal de YouTube. Y esto lo quiero apuntar muy bien hasta este momento. Pero sabemos que tienen influencia de China, un país que es experto en este tipo de situaciones. Y creemos que a mediano o largo plazo es por ese camino que el régimen sandinista puede ir avanzando con la intención de erradicar por completo el acceso al nicaragüense de información veraz, objetiva, responsable, de información que critica, de información que tiene los polos de la historia, no información o no discurso vertical como el que se emite a diario en todos los medios de propaganda del régimen Ortega Murillo. Y esa propaganda es completamente rechazada por el nicaragüense, que busca, que no se cansa de buscar la información de verdad, la información que habla sobre el contexto de Nicaragua. Imagínate que la audiencia, en el caso de Nicaragua Actual, que es el medio de comunicación para el cual yo trabajo y el creador del documental del cual mencionabas, la audiencia o la mayor audiencia de nosotros, el 65% está dentro de Nicaragua. Luego de eso, tenemos audiencia acá en Costa Rica, donde nos encontramos exiliados, y por supuesto en Estados Unidos. Son países que tienen diásporas y grupos de nicaragüenses bastantes grandes y que representan significativamente un número representativo para considerar la información de Nicaragua necesaria y vital. Yeltsin, ahora, antes de culminar, quisiera conversar contigo la otra parte de este exilio. El sacrificio que ha representado a ustedes como personas, y lo vamos a ver más adelante al culminar tus palabras sobre este documental. ¿De qué se trata y qué nos muestra? Ok, el documental fue titulado Periodismo en Resistencia. Y lo que tratamos de hacer, lo que Nicaragua Actual trata de hacer con este documental es visibilizar las realidades de los medios de comunicación en el exilio, principalmente en Costa Rica, y el trabajo que desempeñan, que yo vuelvo y repito, es titánico, es completamente humano, es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, porque estamos hablando
que estamos enfrentados a una dictadura que impone la censura total y absoluta en Nicaragua. Estamos hablando de un criminal y violador de los derechos humanos, así como la artífice de estos crímenes de lesa humanidad, Rosario Murillo, completamente indoblegables a el sentido de regresarles, de darles al nicaragüense sus derechos. Y uno de esos derechos que ha arrancado es el acceso a la información. Pero desde el documental nosotros establecemos todas aquellas situaciones complejas que vive el periodismo independiente. Aquí, en el documental, te contamos que ya periodismo en las costas caribe de Nicaragua, costa norte y costa sur, no existe. Te contamos que hay ahora mismo en Nicaragua al menos 4 periodistas en desaparición forzada. Te contamos que el régimen de Daniel Ortega le ha quitado a casi una decena de periodistas la nacionalidad y ha evitado, ha prohibido el ingreso a su propio país a hombres y mujeres de la comunicación que continúan denunciando al régimen, que continúan llevándole a la población nicaragüense esa noticia que representa la realidad de nuestro país. El documental es preciso y también nos habla acerca de la forma precaria en la que se hace el periodismo independiente de Nicaragua. Y le dice a la población, se lo muestra a la población nicaragüense y al mundo entero, que el periodismo nicaragüense está aquí por un compromiso, está aquí por una misión, que el periodismo nicaragüense, lejos de la narrativa del régimen Ortega Murillo, de que es un periodismo que vive bien, que es un periodismo pagado por diferentes actores como la CIA, que son ideas completamente denigrantes y que son acusaciones que en un país democrático deberían comparecer ante la justicia, pero justicia no tenemos en nuestro país. Este periodismo o este reportaje te muestra al periodismo que da todo lo que tiene, todos sus esfuerzos por esa Nicaragua que mantenga la información y la comunicación. Un periodismo comprometido, un periodismo que se ha completamente esforzado para continuar de pie. Estamos hablando ya de 6 a 7 años exactamente que tienen algunas de las plataformas o medios de comunicación informando. Un periodismo, digamos, golpeado por el régimen Ortega Murillo, pero que le ha dicho al régimen, no nos callamos. Nos han tildado de todo. Nos han tildado de propagadores de noticias falsas, nos han tildado de terroristas y mercenarios de la comunicación. Pero esos ataques, lejos de desacreditarnos o intentar desacreditarnos a nosotros, han hecho que la población nicaragüense fije en nosotros algo muy importante que no tiene la propaganda del régimen, y es considerarnos como medios que tienen completa credibilidad. Yeltsin, muchísimas gracias. Gracias por compartir con esta plataforma, con esta estación, con la señal de BPI TV, la experiencia de la persecución que se padece en Nicaragua hacia el ejercicio del periodismo independiente, que han tenido que marcharse de su país. Algo que nosotros, los venezolanos, lo estamos padeciendo en nuestro país. Por fortuna hay algunos periodistas que pueden ejercer, pero tienen que cuidarse mucho de lo que denuncian. Así que por favor, sigan haciendo lo que todos los días los compromete, informar. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros estas reflexiones. A ustedes por el espacio.